Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Primero, también reconocer los avances del documento anterior al documento que hoy estamos analizando. Creo que, como ya se dijo también por algunos que aquí han participado, pues hay varias incorporaciones que van fortaleciendo este proyecto. Yo me voy a referir específicamente solo a un tema, que es al tratamiento de los datos personales en términos de lo que se marca como las excepciones al tratamiento de estos datos. Primero quisiera destacar que en el artículo 1 del dictamen que hoy nos reúne señala que la presente ley es reglamentaria de los artículos 6 y 16, segundo párrafo de la Constitución Política. Dice el artículo: la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6 y 16, segundo párrafo de la Constitución, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Y tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados. Al respecto, es importante señalar que el artículo 16 de la Constitución establece: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, ratificación, cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. ¿Sí? Me imagino que la ley de datos, la cual establecerá, esto es lo importante, en esta ley se establecerá los supuestos de excepción de los principios que rigen el tratamiento de los datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. Lo que entiendo en estos términos que el artículo 16 nos dice que la ley respectiva o la ley secundaria en la materia establecerá los principios que rigen estas excepciones y no solamente repetirá que hay estas excepciones. Por tanto, se considera que la presente ley debe regularse cómo deberá aplicarse estas excepciones y los principios que rigen el tratamiento de los datos, así como las excepciones del ejercicio del derecho, el arco, el acceso, ratificación, etc. En el capítulo 1 del título 2, relativo a los principios, se sugiere valorar la posibilidad también de prever disposiciones orientadas al debido tratamiento de los datos personales por parte de las instancias de seguridad y procuración de justicia en el marco de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es decir, en materia de vigilancia electrónica y, por ejemplo, en materia de proporcionalidad y cancelación de la información personal, notificación a los titulares, medidas de seguridad, transferencia de datos personales, entre otros. Yo quisiera decir que, en caso de considerar que la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados no es la ley especial para regular los ámbitos de excepción, surge una pregunta obligada: ¿en qué leyes se establecerá dicha regulación? ¿Cuál será la ley o leyes que regulen lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución? Lo anterior es importante tenerlo presente en estos momentos de interés de la actividad legislativa para no generar vacíos jurídicos que no se traduzcan en la falta de certidumbre jurídica entre los mexicanos. Si no se desea regular, esta es una opción que han tomado algunas entidades federativas, ¿sí? ¿Cómo se acreditará la actualización de estas causales de excepción? Una posibilidad, no creo que la ideal, para mí sería lo ideal en la propia ley, pero una posibilidad es facultar al instituto, ¿sí?, que es el órgano garante de la materia, para emitir los lineamientos para la aplicación de dichas causales de excepción en las materias que seguridad nacional, seguridad pública, cuestión de salud, de interés, de derechos de tercero, de salud pública, y obviamente también voy en materia, como lo han dicho las organizaciones de la sociedad civil, de vigilancia electrónica y de vigilancia que se tocan en el artículo 64 de esta ley. Es importante decir, por ejemplo, que el IFETEL acaba de aprobar los lineamientos en materia de vigilancia electrónica, pero los propios lineamientos dicen, ¿sí?, establecen la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones que en materia de protección de datos personales resulten aplicables.
¿Y dónde van a estar estas disposiciones? Pues o en la ley o en algún lineamiento que emita el instituto. Porque si no, digamos, unos nos remiten a otros, digamos, y no hay, digamos, el asidero jurídico, sea en la ley, sea en los lineamientos específicos, en este caso del IFETEL, que nos vuelva a remitir para acá. Creo, digamos, que ha sido señalado digamos, asunto ya por varios compañeros, y creo que sería muy importante legislar en la ley o abrir la posibilidad de generar lineamientos específicos en estas materias de excepción. Finalmente, y esto lo digo a título personal, sé que hay una discusión, ya la presidenta ha dicho cuál es la opinión de los comisionados del INAI, de la gran mayoría, de una ley federal que pudiera tener, pero una ley general que pudiera tener capítulos o, digamos, un capítulo adicional para reglamentar el ámbito de esta aplicación en lo federal. Es una, creo que, propuesta innovadora, a lo mejor en términos jurídicos. Creo que hay una posibilidad también de hacerlo, redactando en cada uno de los capítulos lo que sucedería a nivel federal, lo cual permitiría avanzar de forma más rápida. Yo lo que he visto en la ley de acceso es que muchas cuestiones se repiten, o se citan y se repiten. Creo que en este caso es el mismo el legislador federal, quien tiene que hacer las dos normas, la general y la federal. Pudiera verse esta posibilidad. Yo no soy abogado y a lo mejor puede parecer una solución muy heterodoxa en ese sentido, pero sí muy práctica en esta cuestión, siempre obviamente dejando claramente pues, el papel, digamos, de lo general y de lo federal, pero muchas cosas obviamente son comunes. Y lo que sí es importantísimo es que sí, esta ley general tendrían los congresos locales que homologar las 11 leyes que ya existen a nivel de los estados, como se hace en acceso, para tener este piso básico, ir más allá si así lo desearan, ojalá en algunas entidades, y aquellas entidades que no tienen, que son 22 leyes específicas, pues obviamente generar su instrumento normativo en términos de la ley general. Pero quiero decir que es un tema a discusión. La posición del INAI ha sido leída por la presidenta en términos que a lo mejor puede ser lo más conveniente hacer el mismo modelo que en acceso, una ley general y una ley federal. Pero es un tema, creo que, interesante y que puede, eso sí, tener una economía procesal importante para poder tener estos instrumentos en tiempo y forma que ya están pasados un poco de los tiempos constitucionales. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.